Voy a grabar algunos tutoriales para que puedan conocer el manejo del software Design Builder. Este software sirve principalmente para arquitectos, ya que nos ayuda a predecir el comportamiento térmico de una edificación una vez que esté construida, lo que nos sirve bastante en la etapa de diseño cuando estemos realizando el expediente, ya que de esta manera podemos saber si los materiales, los sistemas que estemos utilizando van a beneficiar en un futuro a la persona que lo vaya a usar térmicamente hablando. Bueno, entonces para ello lo primero que vamos a hacer es ingresar al Google para descargar el programa y escribimos Design Builder. Y bueno, aquí tenemos la primera opción, entramos a esta que dice descargar Design Builder. Aquí les va a pedir crear una cuenta, entonces le dan clic a crear cuenta y rellenan todos estos datos que son nombres, correo, confirman el correo, se ponen un nombre de usuario, contraseña, verifican la contraseña, la ciudad del país, el área de interés. Esto no es necesario, ni la empresa ni la página web, no son un robot y enviar. Entonces les va a enviar un código a su correo, el correo que he iniciado, y eso lo escriben y con eso ya tienen, digamos, la cuenta creada. Entonces, como yo ya tengo la cuenta creada, lo que voy a hacer es ingresar. Y bueno, una vez ingresado, le dan aquí a la primera opción para descargar y va a empezar a descargar lo que es el paquete de datos. Ahora vamos a activar la licencia para un mes de prueba gratuita. Entonces vamos a darle a esta opción, aquí, a la última opción de ayuda y en la segunda opción licencia. Y le damos a evaluar. Para esto usamos un correo, le ponemos un nombre, el país, en este caso Perú, y el rol que tengan, en este caso estudiantes. Ok. Entonces lo que va a hacer es enviar el programa un código, una licencia de activación al correo que han consignado. Entonces regresamos a lo que es el correo y tenemos aquí el código de evaluación. Este es el código de evaluación. Lo copiamos y regresamos a Design Builder. Y después de darle evaluación para que nos envíen el código, le damos a licencia. En licencia le da la primera opción, código de activación, siguiente, porque son los datos que hemos puesto, y aquí es donde copiamos el código de activación. Siguiente, y ya está solicitando y por lo tanto activando. Esto lo van a poder usar durante un mes y como máximo pueden modelar 50 bloques, que en realidad es bastante. Todo lo demás es permitido, no tiene ningún tipo de restricciones, solo que máximo tienen que ser 50 bloques. Finalizar. Y con eso ya se tiene acceso al programa. Listo, una vez configurada la licencia, vamos a abrir un archivo dándole clic a archivo, nuevo archivo. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte? Configurar el lugar en el que estamos trabajando en esta pestaña. Por ejemplo, aquí para ingresar a los datos, vamos a darle clic y vamos a ver que aquí al costado aparecen 3 puntos. Entonces clic y esperar a que aparezcan los 3 puntos. Luego se le da clic en los 3 puntos y se puede observar que, por ejemplo, por defecto está en Reino Unido. Pero a la vez aquí está de todos los países, distintas ubicaciones, son las ubicaciones más importantes por país. En este caso vamos a tomar Perú y se puede observar que tiene algunas ciudades ya por defecto. Las que están en negrita son las que vienen por defecto en el programa. Y se puede observar que no están todas las ciudades del Perú. Entonces, si queremos una ciudad un poquito más específica, como por ejemplo Puno, Juliaca o algo más cercano al clima, ingresamos a esta página. Y, por ejemplo, aquí podemos descargar Puno, Juliaca. Descargamos este archivo y ese archivo es compatible con el Design Builder. ¿Qué hacemos? Ingresamos a descargas y primero lo extraemos. Extraer todo. Ya está. Toda esta información, tal como está, la vamos a copiar en el disco local C. Program Data, Design Builder, Weather Data y lo vamos a copiar. Sí o sí tiene que estar en esta ubicación porque de lo contrario no se va a poder cargar al programa. Entonces regresamos a Design Builder. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando querramos editar algo, no directamente vamos a entrar y editarlo, sino tenemos que crear una copia y sobre la copia recién vamos a poner los nuevos datos. Esto para absolutamente todo. El programa no deja
editar un elemento que ya venga por defecto, sino que todo se hace en base a duplicados. Entonces vamos a elegir uno similar, que puede ser Cusco, y con esta opción se duplica y con esta opción se edita. Entonces primero vamos a duplicar, ya tenemos la copia, y recién lo vamos a editar. Entonces aquí ya tenemos los datos generales, ¿no? Aquí se configura la latitud, la longitud, la elevación sobre el nivel del mar, también el horario, y a dónde vamos a ingresar, a la última opción. En esta última opción es donde se tienen los datos del clima. Entonces, de la misma manera, clic primero sobre lo que queremos editar y aparecen los 3 puntitos. Le damos clic y de la misma manera, aquí primero lo duplicamos y luego lo editamos. Duplicar, editar. Entonces, por ejemplo, aquí copia de Perú Cusco. Y lo editamos. Entonces le vamos a poner un nombre. Vamos a poner Puno Juliaca. Es aquí donde se carga el archivo que hemos descargado en formato EPW. Entonces le damos clic a los 3 puntitos y aquí ya aparece en automático. ¿Cuál es el que queremos? Este de aquí, que es el último que hemos descargado. Y le damos a abrir. Ok. Puno Juliaca, ok. Y ok. Aquí no le hemos cambiado el nombre de copia de Cusco. Lo vamos a editar por seguridad en realidad. Que no se quede con copia de Cusco, sino le vamos a poner Puno Juliaca también. Y ok. Y le damos a aceptar. Entonces ahora sí ya tenemos los datos cargados de lo que es la región de Puno Juliaca, que comparten el mismo clima. Y le damos OK. Con esto ya estaría configurada la ubicación y más específicamente los datos climáticos de la ubicación en la que queremos trabajar. Listo, una vez configurados los datos del terreno, los datos climáticos, vamos a construir el primer bloque. Para ello, hay que entender que Design Builder únicamente trabaja con bloques cerrados, es decir, ambientes cerrados. Si creamos un muro por sí solo, este no sirve de nada, ya que no es un ambiente en el que se pueda trabajar, tiene que estar delimitado. Entonces vamos a darle clic a la casita con el símbolo del más y a OK. Luego de ello nos dirigimos a esta pestaña de construcción y lo que vamos a hacer es duplicar el modelo, la plantilla. Duplicar y editar. Y le vamos a dar de nombre prueba. Y OK. Posterior a ello aquí tenemos lo que son los elementos constructivos, entonces es necesario identificar cuál es cuál. Por ejemplo, aquí tenemos muros externos, muros internos, paredes semiexpuestas, muros semiexpuestos, pisos internos, externos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, yo voy a intentar dibujar esto de manera muy básica. Y este suelo no es lo mismo que este suelo. ¿Por qué? Este suelo en Design Builder se le conoce como suelo sobre terreno, porque está sobre el terreno. En cambio, este suelo que divide el primer del segundo nivel es un suelo interior. Lo mismo pasa con los muros. Por ejemplo, este muro que tiene unas mamparas, unas ventanas, unas mamparas, es un muro exterior, ya queda directamente hacia un ambiente exterior. En cambio, este muro que está entre la circulación y el aula es una partición, al igual que esto. Esta aula y este balcón que se tiene por aquí, o invernadero, es también una partición. Pero este muro inclinado, que es el invernadero, este es un muro exterior. Entonces aquí tenemos cubiertas inclinadas. Es necesario identificar primero esto para configurar los componentes o los materiales de cada elemento. Y así que no se haga muy difícil, porque también el programa lo va a reconocer de esa manera. Entonces regresamos al programa y vamos a empezar a editar lo que son, por ejemplo, las particiones, los muros internos. Y aquí tenemos, lo que vamos a hacer en todos los casos es duplicar y editar. Entonces, duplicamos, editamos. Una vez que entremos a lo que es la edición de, por ejemplo, este elemento constructivo, nos va a aparecer los materiales internos que tiene este. Por ejemplo, yo voy a tener un muro de 4 capas. Este muro, las capas principales van a ser la lana,
de oveja y el ladrillo. Entonces, ¿cuál es mi primera capa? Lo voy a identificar aquí. Mi primera capa va a ser una capa de tarrajeo. Entonces, busco dentro de estas carpetas algo similar al tarrajeo como material, que puede estar dentro de la familia de concretos. Entonces, en concretos podemos darle clic a este, que es mortero, lo duplicamos, lo editamos y le cambiamos el nombre a tarrajeo. Una vez ya dentro del material en sí van a aparecer estas propiedades que por defecto tiene cada material. ¿Dónde están la conductividad, el calor específico y la densidad? Estas tres propiedades nos sirven para luego, cuando se haga la simulación térmica, saber qué tan bien aísla este material a diferencia de otros. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos? Para este ejemplo, podemos ingresar a lo que es la norma EM110. En la página 40 está identificado los materiales más conocidos, los más comunes, los que más se usan en construcción. Y bueno, está su densidad, su coeficiente y su calor específico. Entonces buscamos, en este caso, el mortero, un tarrajeo. Mortero, cemento, arena. ¿Qué es 2000? 2000 es la densidad. Entonces lo editamos aquí. La densidad es 2000. Luego necesitamos el calor específico. El calor específico de este es aquí, creo que es 1000. Es 1000 y la conductividad es 1.40. Entonces aquí ponemos 1000 y aquí 1.40. Y le damos a OK. OK. Entonces ya tenemos cargado el primer elemento. Ahora, ¿cuál es su espesor? En este caso es de 0.0, vamos a decirle que centímetro y medio el tarrajeo. ¿Cuál es el segundo material? En mi caso vendría a ser una capa de ladrillo. Entonces de la misma manera buscamos la familia de ladrillos, que vendría a ser esta, y tomamos cualquier elemento. Lo duplicamos, lo editamos, cambiamos el nombre a ladrillo. ¿Cuál es la conductividad del ladrillo? Entonces buscamos aquí ladrillos. Acá está, bloque de arcilla. Vamos a asumir que estamos usando el ladrillo corriente. Su densidad es de 1700. 1700. El coeficiente de transmisión térmica es de 0.84 y el calor específico es de 800. Entonces 0.84 y 800. Y damos OK. ¿Cuál es el espesor del material? En este caso vamos a decir que es un ladrillo en disposición de soga. Entonces que sea 13 centímetros. El siguiente material va a ser la lana de oveja. Entonces, ¿dónde podemos agrupar la lana de oveja? Puede ser en materiales aislantes. Y tomamos cualquiera, lo duplicamos, editamos, lana de oveja. Bueno, la lana de oveja no está especificada en el reglamento, pero sin embargo yo sé que la conductividad de la lana de oveja es 0.042. El calor específico es de 1000 y la densidad es de 22. Entonces le damos a OK. OK. ¿Cuánto va a ser el espesor de la lana de oveja? Vamos a asumir que es de 6 centímetros. Y finalmente tengo una capa de fibrocemento. Entonces buscamos una familia en la que se puedan estar los fibrocementos, que puede ser... A ver, puede ser esta, plaster. Aunque no... pues me parece que sí, me parece que había otra, pero lo vamos a dejar aquí en plaster. Claro, plaster está bien. Puede ser esta, ¿no? Duplicar, editar y vamos a poner fibrocemento. ¿Cuáles son las propiedades del fibrocemento? Regresamos a la norma y buscamos fibrocemento, está por el final. Acá está, panel de fibrocemento. Entonces nos dice que su densidad está entre los 920 y los 1135. Lo vamos a dejar en 1000 la densidad. La densidad está en 1000. La conductividad está entre 0.22 y 0.23.
Entonces que se quede en 0.22. Y el calor específico es de 1512. Y ok. Y su espesor es de 1 centímetro. Entonces ya tenemos nuestro primer material, que sería un muro de lana de oveja y bueno, el ladrillo, ¿no? Los dos componentes principales. Que esta sería nuestra partición. En este caso sería la partición aquí y aquí, en este corte. Ahora vamos a editar un suelo, vamos a editar este suelo. Que bueno, tiene la madera, tiene una cámara de aire, tiene la losa y tiene aquí un tarrajeo, ¿no? Entonces regresamos aquí y buscamos dónde están los suelos. Entonces aquí tenemos suelo interno. Por ejemplo, también tenemos suelo sobre terreno, ¿no? Que vendría a ser este. O un suelo externo, que puede ser un volado, por ejemplo. Pero el nuestro es un suelo interno, ya que está en el segundo nivel y está bueno entre el primer nivel y el segundo nivel. Entonces, clic a los 3 puntitos y lo duplicamos. Vamos a ponerle, para identificarlo, losa de madera. ¿Cuántas capas queremos que tenga? Ay, no, aquí. En este caso también son 4. Entonces, el primer material vendría a ser la madera. Buscamos aquí, madera. Y tomamos cualquier madera, la duplicamos, la editamos y le vamos a poner madera. Y aquí tenemos sus propiedades. Para ingresar a las propiedades, ¿cuál es la conductividad de la madera? Aquí, por ejemplo, tenemos maderas peruanas y aquí maderas importadas, ¿no? Entonces vamos a decir que estamos usando una de estas primeras maderas. Entonces tenemos que la densidad está entre 200 y 565. La dejaremos en 350. La densidad. Luego tenemos la conductividad, que es entre 0.13 y 0.15, que sea 0.14. Y finalmente el calor específico es de 1600. Es 1600. Ahora, van a ver aquí, en algunos casos pasa esto, no me deja editar lo que es el espesor, está bloqueado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Regresamos a la familia, al elemento, lo editamos y aquí dice que lo está forzando. Entonces, esto hay que desactivarlo. Ok, y ahora sí bueno, va a demorar un poco en cargar esto, ahí está. Y en este caso nuestro espesor de la madera que sean 2 centímetros. O es mucho 2, que sea 1 centímetro. Ya, el siguiente material vendría a ser la capa de aire que está entre la madera y la losa. De igual manera buscamos, aire puede estar dentro de materiales aislantes. Entonces duplicamos cualquiera, lo editamos y le damos el nombre aire. ¿Cuál es la conductividad del aire? Eso me parece que está por el final aquí. Ya, la conductividad del aire es 0.026. 0.026. El calor específico es de 1000 y la densidad es de 1.20. Entonces, 1000 y 1.20. Y ok. Y su espesor, esta cámara de aire que sea de 4 centímetros. Luego hacemos lo que vendría a ser la losa. La losa estaría dentro de los concretos. Entonces, lo duplicamos, editamos y le damos nombre losa. ¿Cuál es la conductividad de la losa? Pues la losa estaría dentro de concretos, más específicamente en concreto armado. Aquí tenemos que 2400 es su densidad. 2400 la densidad. La conductividad térmica es 1.63 y el calor específico es 1000. Entonces, 1.63 y 1000. Y esta losa que sea de 20 centímetros. Y finalmente vendría a estar el tarrajeo de la losa. Pero ya hemos creado un tarrajeo antes en los muros.
Entonces depende de nosotros si queremos usar el mismo tarrajeo con las mismas características o vamos a crear otro, pero en realidad debería ser el mismo, ¿no? Entonces nos dirigimos otra vez a concreto y buscamos tarrajeo. Tarrajeo, como ya lo tenemos configurado, sencillamente lo seleccionamos y le configuramos el espesor, que en este caso para mí va a ser 1 centímetro. Y ya tenemos otro elemento. Entonces de esta manera van configurando todos los elementos, los que se repitan más, para que al momento de dibujar ya tengan la mayor parte direccionado, ¿no? Que todos los elementos el programa ya los reconozca, ¿vale? Ahora aquí tenemos lo que son las ventanas. Esto por defecto está diseñado para que lo dibuje con ventanas, pero en nuestro caso le vamos a quitar las ventanas porque nosotros le vamos a dar las ventanas que nosotros queremos, ¿no? Entonces le ponemos que sin ventanas. Y ya está. Entonces regresamos a esta pestaña, la primera pestaña, y vamos a dibujar el primer bloque. Para dibujar el primer bloque le damos aquí en esta opción que tiene un cubo con el símbolo del más. Y aquí al costado tenemos opciones, ¿no? En este caso es un bloque constructivo. Y aquí puede ser extruido, una cubierta inclinada, un domo. En este caso solo vamos a extruir el elemento. Aquí tenemos la altura. ¿De qué altura va a ser nuestra primera habitación? O nuestra primera aula. En este caso la mía es de 2.80. Y ya podemos dibujar. Aquí también nos da la opción de dibujarlo por polígono, los 4 lados, o directamente dibujar un rectángulo. Yo voy a elegir rectángulo y aquí para dibujar nos va a pedir primero el ancho y luego el largo. Entonces yo voy a dibujar primero el aula y voy a decir que el ancho de mi aula es de 7 metros y su largo es de 14. Entonces le doy clic. Bueno, lo extiendo un poco y pongo 7, primero el ancho, espacio. Si ven a este lado ya se está dibujando, o bueno, estoy escribiendo. Y el largo va a ser 14 y enter. Entonces aquí ya lo tengo dibujado. Como podemos ver, hacia este lado está el norte. Y aquí tengo una de las caras. Aquí voy a poner mi invernadero. Uy. Y hacia este lado voy a poner la circulación, tal como este gráfico, ¿no? Hacia el este está orientado mi invernadero. Y hacia este otro lado tenemos la circulación. Entonces, de esta manera dibujamos lo que es el primer bloque. Un bloque simple, un cubo. Ahora, ¿cómo dibujamos la circulación a su costado o el segundo elemento? Sencillamente, otra vez aquí, añadir un nuevo bloque. Y entonces para dibujar, si se dan cuenta, a este lado cambia de color, ¿no? Entonces hacia la superficie que queremos que esté conectado es donde tiene que estar con este color. Entonces en este caso empezamos aquí. Y como esto ya está dibujado como esto ya está delimitado por rectángulo, vamos a cambiar el modelo a polígono, ¿no? Para que vean. Entonces clic aquí. 14 metros. ¿De cuánto es mi circulación? Vamos a decir que es de 2.10. 2.10. Enter. Hacia el otro lado son 14 metros. Y aquí cerramos. Clic. Y también ya se creó mi altura, sigue siendo 2.80. Entonces ya tengo el primer nivel, al menos de lo que es un aula y una circulación. Ahora aquí, por ejemplo, selecciono este y es este de aquí. Tenemos esta primera zona, ¿no? Entonces tenemos un suelo sobre terreno, que automáticamente lo ha reconocido porque ese es el primer nivel, una cubierta que vendría a ser esta, los dos muros, que eso podemos reconocer cuál es cuál de acuerdo al área, ¿no? Entonces 39 metros, y como es un muro externo, es este de aquí. Por otro lado tenemos dos muros de 19 metros, 0.60 metros cuadrados, que vendrían a ser estos dos de los costados, y tenemos la partición. Entonces, a esto es a lo que voy cuando digo que tenemos que saber qué es lo que estamos dibujando, porque la partición es este elemento de aquí, que está en medio del aula y de la circulación. Entonces, automáticamente esta partición ya está configurada con el material que nosotros ya le hemos indicado antes. Por ejemplo, la abrimos, partición, que es esta interna, y claro, la selecciona, ¿no? Porque cuando entramos, y cuando le damos a construcción, vemos que es la partición que hemos creado, que es la lana de abeja y ladrillo. Pero, por ejemplo, si yo me voy a cualquiera de los otros muros que no hemos editado todavía, sus propiedades vienen a ser las que son por defecto, ¿no? Por ejemplo, el suelo sobre terreno es el suelo por defecto. En cambio, cuando yo voy a dibujar el segundo nivel, en automático el programa ya no va a reconocer esta cubierta, sino va a reconocer el suelo interno.
ya que esta ya no va a ser una cubierta, sino va a ser un suelo interno. Entonces, de esa manera el programa va reconociendo los elementos, por eso es importante configurarlos y saber qué estamos configurando, ¿vale? Entonces, regresamos aquí al elemento y vamos a hacer el segundo nivel. Podemos dibujarlo sobre este mismo, por ejemplo, así. A ver, otra vez. Aquí, añadir nuevo bloque. Y nuevamente lo dibujamos, ¿no? Sabemos que es 14 metros por 7 metros por 14 metros por 7 metros y la altura se mantiene, ¿no? 280, a menos que lo quieran cambiar. O como ya sabemos que los dos elementos son iguales o que se repite lo que tenemos en el primer nivel con el segundo nivel, también lo que podemos hacer es copiarlo directamente con este elemento de aquí. Entonces le damos clic aquí y automáticamente ya lo tiene copiado. Entonces vamos a ver que aquí este es el suelo de este, que es este elemento de aquí. Acá. Perdón. Ya, aquí por ejemplo, que este era el primer bloque. A ver. Este es el primer elemento que hemos creado, viene a ser este. Podemos ver aquí que ya automáticamente ya no tiene una cubierta, porque esto dejó de ser una cubierta, sino pasa a ser el suelo de este nivel, ¿vale? Entonces, de esa manera vamos configurando los elementos. Por ejemplo, aquí he entrado a lo que vendría a ser el suelo del segundo nivel. Y en automático lo reconoce como suelo interno, que es la losa de madera que hemos creado inicialmente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, este, que es suelo sobre terreno, ¿vale? Entonces ya tenemos en general lo básico. Ahora, también es necesario recordar que el elemento tiene que ser lo más simple posible, ¿no? Acá no vamos a dibujar columnas, no vamos a dibujar casi... o sea, la idea del programa es que únicamente tenga espacios internos en los cuales pueda realizar la simulación, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es crear las cubiertas inclinadas, que de la misma manera le damos aquí a crear un nuevo bloque. Pero aquí ya no queremos hacer un bloque, un ambiente interno, sino queremos hacer una cubierta inclinada. ¿Cómo hacemos? Le damos aquí y en vez de elegir extruido, vamos a elegir pitched roof, que vendría a ser las cubiertas inclinadas. Entonces, aquí en automático le da un alero, ¿vale? Depende de nosotros si queremos o no un alero. En este caso yo sí quiero un alero, pero solo quiero el alero hacia este lado. No quiero alero hacia este lado. Pero cuando yo lo dibuje, va a crear hacia cada lado un alero, ¿no? Digamos 30 hacia este lado y 30 hacia este otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, yo quiero aquí un alero de 60. Entonces, puedo dibujarlo y luego recorrerlo. Entonces, teniendo en cuenta que de lo que voy a dibujar va a ir un alero de 30 y 30, sencillamente lo puedo recorrer. ¿Vale? 30. Y aquí tenemos lo que vendría a ser la inclinación de la cubierta. Entonces, sencillamente dibujamos. Tomamos los 4 puntos y en automático tenemos nuestra cubierta. Ahora, ¿cómo hacemos para mover esto? Porque aquí yo no quiero que tenga un alero. Entonces, sencillamente lo podemos mover de aquí a aquí. Y ya está. Uy, escapé. Ahora, aquí ya también tengo otra cubierta, ¿no? Que es una cubierta un poco inclinada. Entonces, nuevamente, crear un nuevo bloque. También es una cubierta inclinada, pero lo que vamos a hacer aquí es crear este mismo elemento, pero como yo solo tengo la mitad, luego lo vamos a cortar. Entonces, si quiero crear esto, lo tendría que crear en base a todo el ancho, o sea, el doble de este ancho. Si sabemos que este ancho es 2.10, entonces, para que yo lo pueda cortar, primero lo dibujaré de 4.20, que vendría a ser el doble. Y en este más bien no quiero aleros, entonces le voy a quitar el alero, la inclinación que sea solo de 10. Entonces aquí empezamos a dibujar. Empezaremos... Uy. Tengan cuidado con que se seleccione, por ejemplo, cuando vayan a dibujar tiene que estar en color el elemento sobre el cual van a dibujar. Entonces empiezo a dibujar aquí. Y hacia este lado yo quiero, si era 2.10, el doble vendría a ser 4.20. 4.20, enter. Hacia este lado eran 14 y lo cierro. Uy, es muy pequeño. La cubierta es muy inclinada, muy
es muy poca la cubierta, entonces lo voy a eliminar y lo voy a volver a hacer. En este caso, que sea 20 de inclinación. Entonces tiene que dibujarse, por ejemplo, acá lo que se está sombreando es la cubierta. No, quiero el elemento sobre ese elemento de la circulación. Ahora, si se sombreó, clic aquí de los 14, 4.20, y hacia este lado, y lo cierro. Ya, digamos que esa va a ser mi nueva inclinación, es una inclinación bajita, pero ya. Ahora, ¿qué hago con este elemento? ¿Cómo lo corto? Para cortar tenemos esta herramienta que es un serruchito, y le vamos a dar clic aquí, clic a la base, y tenemos que girar hacia el otro extremo para terminar de cortar, y clic afuera. Entonces estos ya son dos elementos separados. Clic aquí y borrar. Entonces ya más o menos tenemos la forma, ¿vale? Lo que nos faltaría sería este invernadero adosado. Entonces, ¿cómo hacemos este invernadero adosado? Igual, vamos a crear uno de estos bloques y luego lo vamos a partir en diagonal. Entonces nos vamos otra vez a añadir un nuevo bloque. Y en este caso ya no va a ser una cubierta inclinada, sino va a ser un bloque extruido. Entonces empezamos a dibujar por aquí. Sobre esta cara de aquí le damos a 14 metros. Vamos a decir que mi ancho es de 2 metros. 2 metros, 14 metros hacia aquí y lo cierro. Ah, se me olvidó aquí configurar la altura, ¿no? Porque solo está en un nivel. Entonces lo voy a eliminar y lo voy a volver a crear. Si era 2.80 y yo quiero hacerlo en los dos niveles, entonces que sea 5.60. 5.60, ¿vale? Entonces otra vez. Clic aquí, 14 metros, quiero que sea de 2 metros. 14 hacia este lado y cierro. Entonces ya está de la altura completa. Pero aquí lo que yo quiero hacer es cortarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo quiero cortar desde aquí, ¿vale? Como está aquí. Está cortado desde aquí, empieza aquí. Entonces, sencillamente, le doy al serrucho de aquí. Ya, mejor empezamos aquí. Aquí va a ser más sencillo. Aquí. Ahí está, hasta que aparezca el icono este en verde. Ya bueno, ahí. Y ya tengo estos dos elementos y ya está este otro extremo, ¿no? Que vendría a ser aquí. Y clic afuera. Clic afuera, clic aquí y lo suprimo. Y ya tendríamos la base del modelo, no solo en elementos internos. Ahora vamos a empezar a crear lo que son las ventanas, ¿vale? Porque ahorita solo son muros, muros y más muros. Entonces, vamos primero a este elemento. Le damos doble clic y ya estamos dentro del elemento, ¿no? Ubicándonos. El norte siempre quiere decir que hacia este lado tenemos el invernadero y hacia este lado la circulación. Entonces yo en esta pared, en este muro, un muro interno, yo quiero dos ventanas, ¿vale? Entonces sabemos que este es el primer bloque que hemos dibujado, le damos clic aquí. ¿Cuál es este elemento? Tenemos estas dos particiones, ¿no? Entonces para terminar de definirlo le damos doble clic. Y aquí ya nos damos cuenta que este es el que va hacia el invernadero. ¿Cómo lo sé? Por el norte, ¿vale? Porque el invernadero va hacia el este. Entonces si el norte está hacia este lado, quiere decir que aquí está mi invernadero. ¿Cómo creo las ventanas? Tengo que estar dentro, tengo que haberle dado primero al bloque, a la zona y luego a la partición, para recién crear la ventana. Entonces, ¿cómo creo la ventana? Esta es la opción. Dibujar ventana. Ahora, para empezar a dibujarla, vamos a asumir que está a una altura de metro y medio. No, aquí voy a hacer unas mamparas, ¿vale? Entonces va a estar prácticamente desde la base, o a una altura, digamos, de 10 centímetros. Y de este muro que esté a medio metro. Entonces primero siempre se configuran las distancias horizontales y luego las distancias verticales. Entonces le doy 0.5 espacio 0.10 enter. Entonces ya me ha definido el primer punto, ¿no? Entonces yo quiero una ventana de, no sé, a ver, dice de ancho, yo digamos que la quiero de 5,5 y de altura de 2,20. Entonces primero el ancho 5.5 espacio 2.20, enter. Y ya tengo mi primera ventana. Podemos hacer lo mismo con la otra hacia este lado. Entonces, ¿cómo va a empezar acá a contar la distancia?
para tener una distancia fija, se va a quedar con la distancia aquí de la altura. Lo único que habría que modificarle es la distancia hacia la siguiente ventana, la distancia horizontal, porque la altura, por defecto, Distance Builder le entiende que se va a mantener la misma que esta, ¿no? Que está en la misma, con el mismo alphaser, por decirlo así. Entonces yo quiero que esta ventana esté a 1 metro, digamos, no, que esté a unos 4 metros, ¿vale? Entonces igual, 4 espacio, y como no le voy a modificar la altura, que se quede en 0. Y ya tenemos el siguiente punto. Entonces esta ventana va a ser igual, de altura de 2.20, pero de 3.70. Entonces primero la distancia horizontal, 3.70, espacio 2.20. Enter. Entonces ya tenemos escape y ya tenemos las dos ventanas, ¿vale? Estas líneas amarillas, el programa las reconoce como las ventanas. Entonces, hacia este lado, hacia el lado norte y hacia el lado sur van a ser muros cerrados. Pero hacia la circulación también quiero ventanas, pero no quiero mamparas. Entonces selecciono esta partición desde este lado. Y aquí empiezo a dibujar las ventanas que yo quiera, ¿no? Entonces, como ya más o menos ya les enseñé a las instancias, voy a hacerlo al azar, ¿vale? Digamos que por aquí quiero una ventana aquí, quiero la otra por aquí y quiero una puerta. Entonces aquí con esta herramienta se dibujan las puertas. De la misma manera de aquí y vamos a decir que es hasta ahí, ¿vale? Escape. Entonces ya tendría en el primer bloque puertas y ventanas, ¿vale? Entonces yo regreso aquí, evidentemente aquí no se ve, pero si yo le doy clic aquí o entro, como es un muro compartido, es un muro interno, aquí también ya está dibujado en la circulación, ¿no? Ahora, en esta circulación yo quiero, quiero que tenga un parapeto, pero quiero que sea una circulación cerrada con vidrio. Entonces, como este es el segundo elemento que hemos dibujado, entramos aquí y evidentemente el muro ya no es partición, sino viene a ser un muro externo. Tenemos 3 muros externos, este, el de aquí y el de aquí. ¿Cómo lo reconocemos más fácilmente? Por el área. Estos dos son de área pequeña, pero este es un área mayor. Entonces quiere decir que es este muro. Entramos al muro externo y empezamos a dibujar lo que vendría a ser el vidrio, ¿no? El que va a estar aquí. Entonces vamos a decir, digamos que es todo esto. No le estoy dejando una altura de... vamos a dejarle 1 metro, ¿vale? 1 metro. Y escape. Entonces ya tenemos también dibujado lo que es el vidrio. Ahora regresemos aquí y vamos a dibujar aquí lo que vendría a ser en este invernadero la mampara, ¿no? Ahora, este es el tercer elemento que hemos dibujado, así que vendría a ser este. ¿Cómo reconocemos? No, eso lo hemos dibujado al final, que en este caso le está reconociendo como cubierta, me parece. A ver. Sí. Allá. Lo está reconociendo como cubierta por la forma inclinada. Eso no importa. Solo ya lo configuramos o no. No, lo está reconociendo como bloque, me estoy equivocando. Lo está reconociendo como bloque. Y aquí vamos a configurar, no la partición porque evidentemente ya está configurada aquí abajo. Pero vamos a configurar lo que vendría a ser... En este caso sí lo está reconociendo... No, tampoco. A ver. Vamos... Allá, ese es el muro. Entonces aquí vamos a empezar a dibujar lo que vendrían a ser las ventanas, pero del invernadero. Entonces aquí yo sí quiero paños un poco más grandes. Entonces vamos a asumir aquí que todo es vidriado, ¿vale? Y aquí vamos a dejar en el centro un murito. Entonces otra vez voy a hacerlo con lo que son las medidas. Primero va el ancho y luego la altura, o vendría a ser el alféizar. Entonces va a estar a... prácticamente a nada, digamos a 1 centímetro por lo que vendría a ser el marco. Entonces le vamos a poner 1 centímetro espacio y en alféizar pues que esté a unos 30 centímetros, a punto 30. Y le damos enter. Entonces ya tenemos el punto de inicio. Ahora yo lo quiero solo hasta aquí. Voy a dejar un espacio en el centro de concreto. Entonces mi ancho que sean unos 5 metros y medio y la altura que sea también unos 5 metros. Entonces 5.5 espacio 5. Me he equivocado en alguna medida, creo. O a lo mejor creo que lo he hecho al revés, por eso no me ha dejado. A ver otra vez.
0.01 espacio 0.30. Voy a hacer un poquito más pequeño, creo que me he ido muy arriba. Y vamos a darle, ya que sea unos, claro, está bien. Ah, claro, a ver, 5 metros por 5 metros, ¿qué pasa? Tampoco. Tal vez es un error que está aquí. Ah, perdón, ya sé por qué no me deja dibujar aquí, porque el muro, ¿ven estas líneas interiores? Esas líneas interiores son el espesor del otro muro. Entonces, de este muro de aquí, como no lo hemos configurado aún, tiene un espesor de, bueno, no sé con exactitud cuánto es. Entonces, como yo le estoy dando 1 centímetro, yo estoy intentando dibujar o abrir una ventana en un muro, lo cual no es posible. Entonces, esa es la razón por la que no me deja. Entonces, voy a darle que es unos de este extremo, unos 20 centímetros. No creo que sea más de 20 centímetros de espesor. 20 centímetros y el alféizar sigue siendo 30. No, miren, sigo adentro. Entonces, el espesor de este muro es más ancho. Como es un muro por defecto, no estoy segura. Entonces, vamos a darle que es 40. 0,40 espacio 0.30. Ahora sí estoy dentro del espacio permitido para dibujar, porque esta zona de aquí es el espesor del muro. Esta zona de la base, que tiene esta línea, es el espesor del suelo. Ya, entonces ahora sí puedo dibujar. Y primero es el ancho. Entonces le voy a dar 5,5 y la altura que sean 5 metros. Y ya tengo mi primera ventana. Ahora voy a dibujar la segunda, voy a dejar un espacio de 2 metros y medio, ¿ya? Entonces ponemos 2.5, que es el ancho, y como no voy a modificar la altura porque mi ventana no va a estar por encima de esta otra, le pongo 0, enter. Uy, ¿qué pasó? Otra vez. A ver, 2.5 espacio, enter. Ahí está. Y en este caso mi ventana también va a ser de 5 metros de altura y va a ser 5 metros de ancho. Entonces va a ser 5 por 5. 5 espacios, 5, enter. Y ya tenemos las dos, digamos, en mi invernadero, ¿no? Y digamos que quiero que esto sea únicamente un muro sólido, ¿vale? O también podría hacerlo todo en un solo paño, pero bueno, es nada más para practicar. Y vamos a ver cómo vamos aquí. Ya tenemos aquí ya los elementos. Aquí tenemos algunas ventanas. Entonces, por ejemplo, como se repite lo mismo, tanto en un nivel como el otro. ¿Qué pasa si yo elimino este y elimino este? Y copio estos que ya tienen las propiedades, ¿no? Entonces lo voy a copiar. Copiar, clic aquí, clic aquí. Entonces ya se copió con su puerta, ahí, con todo. Otra vez copiar, clic aquí y clic en este elemento. Este es para copiar, este es para mover. Vamos a copiar, clic a la base, clic a donde lo quiero llevar. Entonces ya tengo, en otras palabras, ya modificado lo que vendría a ser los vanos y los elementos constructivos. No, aquí en cubiertas no hay mayor cambio. Ahora, puede que, por ejemplo, tengamos este muro de un material. Por ejemplo, este muro que sea de un material. Vamos a elegir una partición mejor. Ya. Este muro que sea de un material, ambos son muros internos, este y este. Pero este lo quiero de un material y este de otro. Pero yo he configurado un muro de lana de oveja con ladrillo. Entonces, ¿qué hago? Pero no quiero que este sea lo mismo. Entonces voy a construcción con el muro seleccionado y no quiero que sea lana de oveja y ladrillo. Quiero que sea algún otro que esté por defecto, ¿no? Digamos concreto denso. Ok. Entonces regreso y únicamente este muro que yo he modificado va a ser de otro material. Pero todos los demás muros internos van a ser como yo he configurado inicialmente. Es por eso que les conviene configurar inicialmente lo que van a desarrollar o lo que más se va a repetir, para luego cuando se tienen elementos que van a cambiar pero solo son pocos, ya lo cambian directamente en el modelo. Entonces aquí ya tendríamos más o menos un bloque simple y ahora lo vamos a simular, vamos a ver qué pasa. Entonces, simulación. Le damos a clic a simulación y a actualizar datos. Aquí podemos simular
todo el año, pero demora bastante. Vamos a simular un mes. Entonces vamos a simular del 1 de junio al 31 de junio. Entonces, aquí vamos a seleccionar hora para que también nos aparezcan los datos horarios y vamos a deseleccionar esto de mes porque ya se entiende, ¿no? Que estoy simulando un mes. Si pusiésemos anual o más de un mes, como 2 meses, sí seleccionamos esto, ¿vale? Entonces, pero como solo vamos a hacer de un mes, nos importa conocer dentro de este mes diario y horario. ¿Qué más tenemos que configurar antes de simular? Es en esta pestaña. No, aquí en salida, o bueno, los resultados que nos van a dar. Y le damos aquí a la opción de la transferencia de calor que se va a dar a través de las superficies para conocer, ¿no? Por dónde ganamos y perdemos calor. Entonces le damos a OK y esperamos un momento. Ya. Entonces aquí tenemos ya lo que son todos los resultados. Y, no. Bueno, este es un resultado somero, ¿no? Aquí lo vamos a poner por horas. Aquí no vamos a seleccionar todo, sino vamos a seleccionar confort. Vale, y aquí podemos seleccionar gráficos y tablas, que también para ver directamente los datos. Pero aquí me parece... no, aquí es ganancias internas, ¿vale? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, le voy a quitar lo de la tabla, porque no me quita espacio. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que durante todo el mes las mayores ganancias son por el sol, ganancias solares, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene las luces prendidas, hay una configuración de luces, y aquí están las ganancias por luces. También tiene ganancias por equipamiento, por ocupación, por las ganancias solares de las ventanas interiores, que vendrían a ser de las particiones. Y aquí tenemos de la calefacción. Y aquí tenemos de valores de enfriamiento. Entonces aquí es en general, ¿no? Pero antes de simular, lo que teníamos que haber hecho, que se me olvidó, es configurar la actividad que se va a realizar en este bloque, en este edificio. ¿Dónde configuramos eso? En esta segunda pestaña, que es actividad. Entonces aquí tenemos igual un modelo, ¿no? Para una oficina, pero aquí definimos si queremos, si esto es una oficina, ¿no? En este caso es un colegio. Entonces busco colegios, educación, y en este caso todas mis zonas, a ver, ¿cuáles son la mayoría de mis zonas? En este caso son aulas, no son 2 aulas. Entonces busco aulas que vendrían a ser estas áreas de estudio. Ok, entonces como yo estoy esto es un árbol, entonces yo estoy ahorita en la base, ¿no? Lo que yo cambie aquí se va a actualizar en todo esto. Y si yo cambio, puedo directamente cambiar a un solo bloque, así como cambié en la partición el muro interior, su material, también lo puedo cambiar directamente aquí las propiedades de la actividad. Pero para hacerlo más sencillo, yo lo voy a configurar en general y luego lo voy a configurar por específico. Entonces, vamos a darle la ocupación. Por ejemplo, para aquí, ¿cuál es la ocupación? Si en este caso el área de mi aula, bueno, generalmente son por alumnos, son 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces la ocupación es de 0.5, porque vendría a ser las personas entre los metros cuadrados. Ahora aquí nos da un horario de clases, ¿vale? Ingresamos y lo podemos revisar, ¿no? Aquí, por ejemplo, da a entender de que hasta el 9 de enero, para todos los días hasta el 9 de enero, no, del 9 de enero hasta el 13 de febrero, la ocupación, por ejemplo, a las 7 de la mañana no hay nadie, pero a las 8 de la mañana ya hay 0.1 personas, ¿no? O sea, en general eso como una especie de prorrateo. A las 9 de la mañana hay 0.25 y a las 10 de la mañana hay 0.75 personas. Y al mediodía, si el aula, digamos, está diseñada para 30 personas, están las 30 personas, por eso es 1. Pero, sin embargo, a las 2 de la tarde solo hay 15 personas, ¿no? Entonces, esto depende de los horarios en los que se tiene recreo, ¿no? Cuando se tiene recreo no hay nadie, ¿no? Y esto es para colegios, pero ustedes pueden hacerlo para una vivienda directamente. Entonces, en una vivienda, por ejemplo, en la sala estarán todas las personas de la familia, que digamos son 4, no sé, de 5 a 9. Entonces están por ahí, no sé, mirando televisión.
pero no va a estar la sala ocupada todo el día. Luego, no sé, de 9 de la noche a 6 de la mañana están en sus habitaciones durmiendo. Luego, al mediodía están en el comedor almorzando. Entonces, esa es la manera en la que van editando en qué horarios están y en qué horarios no están. También está, por ejemplo, para los fines de semana, que los fines de semana no hay nadie. Entonces, las 24 horas no hay nadie, cero. Esto es las vacaciones, los días festivos tampoco hay personas. Entonces lo van editando de acuerdo de tal día a tal día. Por ejemplo, en colegios, esto está solo ocupado generalmente de marzo a diciembre. Entonces directamente se crearía aquí de marzo a diciembre. Y enero y febrero sería completamente vacío. ¿Vale? Entonces, aquí no tengo mucho que decir. Solo van modificando los horarios de acuerdo a lo que les convenga y en automático ya se va a crear. En este caso, como este es una plantilla de colegio, yo la voy a dejar así. También cuando ustedes cambien aquí, se van a crear distintas plantillas para el tipo de ocupación que quieren, oficinas o lo que estén trabajando. ¿Vale? Entonces yo lo voy a dejar en esa plantilla. Y ahora acá dice lo que es la tasa metabólica. La tasa metabólica es el nivel de actividad o cómo medimos la actividad. Por ejemplo, una persona no está en la misma sensación térmica cuando está corriendo que cuando está sentada en actividades sedentarias. Uno cuando no se mueve siente frío. Entonces, la tasa metabólica generalmente para los varones es de 1, para las mujeres es de 0.85 y para los niños es 0.75. ¿Vale? Y aquí en automático se puede utilizar. Por ejemplo, esta es cuando uno está parado o caminando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay actividades de oficina, que puede ser hablando, escribiendo. Voy a decir, por ejemplo, que mis alumnos están escribiendo, ¿vale? Y aquí le voy a cambiar la tasa, como son niños, a 0.75. Ahora, lo que es la ropa. También hay una unidad de medida de la ropa, que esto se saca a través de tablas o de una suma de los elementos, ¿no? Cuánto es el valor de la chompa, de un pantalón, de los zapatos, de las medias, si uno tiene una casaca abrigadora, si está sin casaca. Entonces, por lo general, para un estudiante promedio de un colegio, es de 1, ¿no? La ropa es de 1 y aquí está considerando en verano, ¿no? Que generalmente uno anda un poco más descubierto, pero por ejemplo en Puno, uno siempre está con 1, ¿vale? Entonces, 1, 1, ya está. Y hasta ahí termina todo esto de la ocupación. Acá estos detalles ya no los tocamos. Por ejemplo, aquí en esta aula o en este ambiente tenemos computadoras que estén encendidas. Si tenemos computadoras que estén funcionando, sí, porque también las computadoras emiten cierto calor y si no, lo deshabilitamos. En este caso, por ser un aula simple, no. Ahora, aquí dice equipamiento de oficina. ¿Tenemos equipamiento de oficina? No. Vale, entonces de esta manera hemos configurado lo que vendrían a ser la actividad en un aula. ¿Vale? Y también hay que revisar las distintas pestañas. Por ejemplo, construcción, ya hemos configurado. Aquí tenemos la infiltración. La infiltración es cuando, por ejemplo, ¿no? En los vanos, cuando uno pone la ventana, siempre queda una distancia, por muy mínima que sea, entre la ventana y el muro. Eso hace que cuando hay viento, de todos modos, el aire ingrese, ¿no? Entonces, aquí deciden ustedes si van a modelar la infiltración o no la van a modelar. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en que sí se está modelando, ¿no? Y aquí, bueno, este 0.7, esto ya viene por defecto. Les recomiendo que lo dejen así, a menos que ustedes tengan cálculos específicos de qué tanto ingresa, ¿no? El aire, el viento. Aquí tenemos lo que son también las ventanas. Y bueno, aquí ya no configuramos nada, ya que como nosotros hemos configurado nuestras propias ventanas, pero también hay plantillas en las que en general, por ejemplo, en un ambiente, cuánto de porcentaje por normativa deberían ser de los vanos. Entonces uno puede ahí ir jugando, pero como ustedes ya, o bueno, como generalmente este ejemplo es para cuando ya se tiene definido cuántos vanos se tiene, a qué altura sus tamaños, entonces directamente se queda con una ventana, pero sí hemos dibujado las ventanas por nuestra cuenta en automático. O mejor dicho, no se está generando en automático, sino lo hemos hecho nosotros mismos. Ahora también acá podemos decidir si vamos a tener las luces encendidas. En este caso, como es una institución educativa que está trabajando en las mañanas o como máximo en las tardes, no vamos a encender las luces, ¿no? Sería una pérdida de tiempo, de gasto eléctrico, pero sin embargo si están trabajando otro tipo
de construcciones en las que sí requieran luz, que estén de noche, una sala, una habitación, ahí sí tienen las luces encendidas en el elemento, por ejemplo en la habitación, no en toda la casa. Esto de HVAC viene a ser la calefacción, la ventilación. Entonces, en nuestro caso, no tenemos ventilación mecánica, no tenemos calefactor, no tenemos, el control de calefactor. Y, o sea, no tenemos nada, ¿no? Estamos trabajando al natural. Pero en el caso de que ustedes quieran considerarlo, también le pueden dar aspa, ¿no? Y aquí se configura cuánto, en qué tiempo hay que aprender la calefacción. Este es un programa muy, muy completo, porque eso también les ayuda en el caso de que, digamos, ya tengan una casa construida, necesitan hacer una intervención. ¿Qué nos sale más costoso? ¿No? Por ahí impermeabilizar el espacio, ponerle, no sé, lana de oveja o algún otro material aislante, o directamente únicamente usar un calefactor, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí modelarlo el tiempo y les va a dar resultados de cuánto gasta energía eléctrica el calefactor y ustedes pueden darle el costo de esa energía y les va a dar al día, al mes, al año, cuánto tendrían que invertir durante todos los años que van a tener que usar la calefacción y probablemente les va a salir más barato aislar el ambiente con algún material aislante, ¿no? Entonces lo vamos a deseleccionar y aquí creo que ya no se edita nada. Entonces esto se ha configurado para todos los elementos. Pero por ejemplo, en estas cubiertas yo no tengo ocupación. Entonces me voy a las cubiertas aquí, a la actividad, y sencillamente deselecciono la ocupación porque no tengo ocupación, ¿vale? En la segunda de igual manera, bueno, ya se deseleccionó también. No se ha deseleccionado. Oh, sí. Vale. Se deseleccionaron todas, ¿qué pasó? Creo que lo he hecho desde aquí. Sí. A ver. Ocupado. Si lo desocupo aquí. Ya. No me di cuenta y lo deseleccioné desde aquí. Y como este es el inicio del árbol, lo deseleccionó todo. ¿Vale? Entonces, no quiero esta cubierta, desocupada. No quiero esta cubierta, desocupada. Ahora, este segundo elemento es la circulación, ¿no? Entonces, la circulación no es un área de estudio, ¿no? Entonces, lo cambiamos a directamente circulaciones, que vendría a ser acá, área de circulación. Entonces, en una circulación no hay tantas personas como en un aula, ¿no? Es temporal. Entonces, aquí por defecto nos dice 0.11, ¿no? Podemos modificarlo, sí, yo lo voy a dejar así, y aquí también se puede modificar los tiempos, ¿no? En los que una persona está en el corredor, ¿no? Que por ejemplo será únicamente en los recreos, no va a estar todo el día. Vale, entonces aquí por ejemplo podríamos sencillamente, a ver, aquí van a estar a la hora de ingreso. Entonces a la hora de ingreso le pondremos 1. Aquí le damos enter, copiamos todo esto. Digamos hasta las 8:15. Perdón, me estoy equivocando. De 8 a 8:15 va a estar, o sea, de 8 a 8:15, que vamos a decir que es el horario de ingreso, va a estar ocupado lo que son las circulaciones. Pero de ahí va a estar desocupado, digamos, hasta el mediodía, que es su recreo. Entonces, hasta el mediodía, 0. No hay nadie. Pero del mediodía hasta las 12:30, que sea su segundo recreo, sí va a estar completamente ocupado las circulaciones, digamos. O solo en 0.75. ¿Vale? Y de ahí hasta el final del día, digamos, bueno, falta una salida ya, pero nos vamos a olvidar, vamos a decir que la salida es a las 2:30. Y hasta el final del día es 0 horas. Y aquí me he equivocado porque, ese es el detalle cuando uno no lo duplica y directamente lo edita. No le puedo dar a guardar, porque aquí dice que esto está bloqueado. ¿Qué tenía que haber hecho? Tendría que haber ingresado, duplicado, editado. Entonces, eso les va a pasar no solo para esto, sino para cuando editen materiales, para cuando quieran hacer cualquier configuración, siempre se duplica, no se edita. Entonces, aquí de la misma manera, voy a poner acá a las 7:45. A las 7:45
sí está completamente ocupado, y de ahí hasta las 9 o hasta el mediodía no hay nadie. No hay nadie. Y de ahí hasta las 12:45, digamos que sí está completamente ocupado la circulación, ¿no? Y de ahí hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, digamos que no hay nadie. Y que digamos que su hora de salida sea, claro, a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces hasta las 3:15 de la tarde, que es donde terminan de retirarse, que ya también uno, completamente ocupado, y de ahí hasta la medianoche nadie más está caminando por esos pasillos. Entonces le dan OK y ahora sí se ha modificado, ¿no? Como copia. Y otra vez, aquí eliminan esto del equipamiento. Siempre revísenlo, porque en algunos casos un poquito se bloquea y a veces no lo considera en general. Que me parece que no lo he hecho en general porque debería haberse modificado esto. No, sí lo he hecho, está bien, ya. Entonces estábamos en este segundo elemento, ¿vale? Que era la circulación. Y por ejemplo aquí, ¿qué elemento es este? Si nos vamos a la este es el invernadero, por ejemplo, el bloque 5. Entonces aquí tampoco hay actividad, porque si es un invernadero nadie ingresa. Entonces actividad, no hay absolutamente nadie. Entonces ya no es necesario cambiar esto, porque esto sirve para que nos dé una guía en relación a la actividad. Entonces como no hay nadie, no pasa nada. Y así podemos ir configurando con todos de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? A las zonas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, a ver, ¿qué elemento es este? Ya, este es el segundo nivel. Esto se queda como aula, entonces quiere decir, este de aquí es la circulación. Entonces me voy a editar, y aquí esto no es un aula, es una circulación. Entonces lo modifico a lo que son circulaciones. Circulación, OK. Pero aquí, como yo ya configuré previamente las horas de la ocupación, no me voy a quedar con esa plantilla, sino directamente con la que yo he modificado. OK. Aquí, por ejemplo, no hay equipamiento de oficina. Entonces lo desactivamos. Por si acaso lo revisamos, sí. Ya. Entonces, para simularlo tenemos que regresar a esta primera opción, a la general. Porque si por ahí nos olvidamos y lo simulamos en el último bloque que hemos trabajado, solo va a simular este bloque. Vale, entonces, como queremos saber todos y cómo influye de todos, vamos a simular con todo el proyecto. Entonces, otra vez regresamos a simulación. Y vamos a hacerlo de un día en específico, a ver qué pasa. Por ejemplo, lo vamos a hacer del 1 de junio. Y siempre recuérdense que esta opción de aquí tiene que estar seleccionada y OK. Esperamos un rato. ¿Qué pasó aquí? A ver, me parece que aquí tenemos un problema. Vamos a actualizar. Por alguna razón no está reconociendo los muros. ¿Pero por qué? Ah, ya. Al yo darle directamente a ganancias internas, solo reconoció lo que es la ganancia por el sol y las ganancias por las ventanas internas. Pero si seleccionamos todo, podemos observar aquí, por ejemplo, las ganancias o pérdidas en muros, en cubiertas, en pisos, en particiones, por la filtración que puede haber, que lo que mencioné de los vanos, que siempre queda un pequeño huequito, pero cuando hay mucho viento, evidentemente termina ingresando. Y aquí podemos observar, por ejemplo, ¿no? Esto es del bloque en general, pero,
por ejemplo, de la primera aula, tenemos que tener en cuenta que está en el medio del invernadero y de la circulación. Entonces, por ejemplo, este no tiene ganancias solares directas. Solo tiene ganancias solares a través de las ventanas interiores, que vendría a ser este naranja. No, a diferencia, por ejemplo, del invernadero, que es este de aquí, que sí que tiene ganancias internas, perdón, ganancias solares externas. Y si se dan cuenta, las ganancias solares son principalmente a las 9 de la mañana, es el pico máximo, ¿no? Que empieza a partir de las 6 de la mañana hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque está orientado hacia el este. Entonces, únicamente tiene ganancias durante la mañana, porque luego cuando el sol continúa su recorrido hacia el oeste, deja de tener ganancias. ¿Y cuál es el punto máximo de ganancias? A las 9 de la mañana. Entonces, regresando al bloque de aulas, ¿no? Se puede observar que este no tiene ganancias directas solares, pero sí tiene las ganancias aquí por las ventanas internas. También tiene ganancias en las particiones, o más que ganancias en realidad, ya que las particiones son de lana de oveja, no pierde calor, ¿no? Entonces el calor se mantiene, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí hay una infiltración externa. Y bueno, acá está prendida la ventilación. Por ahí seguro se me olvidó desactivar la ventilación, porque aquí está encendida la ventilación. Y bueno, acá en general se pueden ver, ¿no? De todos los elementos, cuál gana, cuál pierde. Y aquí se ve en general la temperatura. La temperatura que vale es esta, la operativa, la verde. Entonces podemos ver que esta aula, nada más por tener lana de oveja en 2 de los muros y tener invernadero adosado, y claro, tener una circulación cerrada, lo que hace que sea como un sándwich, que ambos elementos protegen al aula, se genera en automático una temperatura de 20 grados. 20 grados, y por aquí creo que está en los 23. Entonces, que vendría a ser una temperatura de confort para la zona sur del Perú, para Puno, ¿vale? Entonces veamos nuevamente lo que es el invernadero, ¿no? Pero en contraste, el invernadero, como está expuesto completamente hacia el sol con tremendos ventanales, la temperatura a las 9 de la mañana puede llegar hacia los 45, ¿no? Entonces esto ya se puede controlar con aperturas de los vanos o hacer modificaciones, ¿no? Porque también hay que pensar que incluye esto. Ahora veamos esta circulación. En esta circulación, por ejemplo, al estar orientada hacia el oeste, no tiene ganancias solares en las mañanas, pero sí las tiene en las tardes, principalmente a las 4 de la tarde. Y sus ganancias empiezan al mediodía, que es cuando el sol hace el recorrido hacia el oeste, ¿no? Y aquí también esta temperatura de aquí es la temperatura externa, ¿vale? Entonces se puede ver que es bastante baja, y esta es la diferencia que se tiene, ¿no? Y de igual manera, como también tiene un ventanal grande hacia el oeste, cuando es en la tarde ya está en 40 grados, entonces es demasiado. Entonces, en base a eso, ustedes van jugando, viendo qué les conviene, si abro una ventana por aquí, si la cierro, si cambio de material, hasta que lleguen a la temperatura que desean, sin la necesidad de usar calefacción, ventilación, refrigeración, únicamente a través de medios naturales, apoyándose siempre en la orientación, porque lo importante para la arquitectura es una correcta orientación, y apoyándose en materiales principalmente que sean materiales sostenibles, porque son de menor costo y abundan, ¿no? A diferencia de los otros materiales que para su fabricación requiere mucha contaminación, a diferencia de los materiales naturales. Y bueno, eso es todo en general. Creo que les he hablado un poquito de lo básico, de cómo dibujar los bloques, cómo pueden, digamos, cortar algún elemento, cómo crean las ventanas, las puertas. Sí, yo creo que por lo menos para hacer un tutorial básico, creo que ya les puede servir. A partir de esto ya van creando lo que ustedes necesiten.